El Señor Jesucristo les bendiga. Estamos de aniversario. Feliz aniversario. 122 años de existencia. Un fuerte aplauso al Señor por ello. Muy bien. Ok. Así como están de pie, quiero hacer pasar al hermano Antonio antes de dar la conferencia. Pónganse pilas porque van a haber regalos después. Atención en la enseñanza, solo va a durar 30 minutos. Marcela hará preguntas. Mientras voy enseñando, va a ir elaborando preguntas. Pase César, abogado. Mientras yo dé la conferencia, Marcela va a ir elaborando preguntas. Cuando termine la conferencia, ella hará preguntas, habrán premios para los que contesten las interrogantes. Así que todos atentos por la clase, la conferencia sobre historia en la Iglesia de Dios de la Profecía. Como estamos de aniversario, hermanos, a mí me regalaron una bandera original de la Iglesia de Dios de la Profecía. Es bella la original. Y me la regaló un buen amigo. Me alegré cuando me la regaló. Resulta que todas las cosas, la mayor parte de las cosas las metimos en la casita ahí. Pero todo perdimos, hermanos, varias cosas de valor. Pero a veces hay que perder para ganar. ¿Verdad que sí? No es fácil. Tampoco ha sido fácil para Sandrita. Perdimos varias cosas de valor que sacamos anoche, gracias a la colaboración de la hermana Kelly y otras hermanas que se unieron a hacer una limpieza y a ordenar las cosas para que no se arruinaran más cosas. Y en cuenta se me arruinó, se manchó la bandera que me regalaron. Sin embargo, dije, la Iglesia de Dios de la Profecía en el sitio no puede pasar un aniversario sin su linda bandera que flamea en más de 135 países en el mundo. Aleluya. Y yo dije, me la voy a llevar, dije yo, porque fui a la oficina. Vale más que fui a la oficina a una reunión. Y dije yo, aunque sea fiada, me la llevo. Claro, tuve que acercarme al supervisor para que me autorizara, porque no es así nomás. Si la autoridad no autoriza, es un problema. Por ahí cerca, por favor, gracias. Y dije yo, voy a llevarla. Y voy a unir, dije yo, a unos lindos caballeros para que la paguemos juntos. Y la vamos a donar juntos. Entre 4, no quiero más. ¿Para qué? ¿Para qué voy a agregar más? Y... Aleluya. Tengan el micrófono aquí. Esta, aquí abajo, esta es la bandera original, no es imitación, de la Iglesia de Dios de la Profecía. Aquí está. ¡Vamos! Yo creo que la celebración allá, pero eso no mancha, no hay problema. Aquí está, vengan caballeros, aquí. Sí, no hay preocupa de cosas, no se aparte, vengan para acá. Comen la fotografía. Cómala entonces, cómala, tiempo para arriba, no hay problema. Exacto. Sí, aquí está. La vamos a donar nosotros. Un fuerte aplauso para. Hay que poner un asta se llama, ¿no? Colocarla bien. Hay que cuidarla porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. ¿Ok? Hermana Miriam, usted se va a llevar esta bandera. Le quita eso de pastel, eso sale, no hay problema, porque comimos pastel y no supe en qué momento se manchó el pastel, es lo que sale.
o fue que la mancharon cuando me la entregaron, no supe en qué momento, pero ahí está, eso creo que sale. Se la va a llevar usted y me la va a cuidar como la niña de sus ojos, y hasta que venga el asta, que alguien la compre, se va a colocar aquí, y luego también la bandera de la iglesia, ¿ok? Gracias a Dios por ello. Amén. Así se la va a enseñar ahora. Llévensela ahí. Va a comer. Gracias a Dios. Muy bien. Dígale a su vecino felicidades, dígale. Sí, pero ahora se va a levantar. A mí me parece que ustedes deben estar alegres. Miren, ustedes no pertenecen a una secta religiosa. Ustedes pertenecen a una iglesia cristocéntrica, que somos una iglesia mundial, con nuestra sede internacional en Cleveland, Tennessee, nuestro cuartel, nuestras oficinas generales. O sea que somos una iglesia que nuestro origen no es netamente hispanoamericano, sino que tenemos raíces norteamericanas, estadounidenses, y tenemos una doctrina sólida. Y gracias a Dios por ello. Usted no pertenece a una cualquier iglesia, que surgimos ayer o anteayer. Nosotros no surgimos ayer ni anteayer. Tenemos 122 años de existencia, celebrando el día de hoy para gloria de Dios Padre. Solo porque usted está alegre me va a saludar a 7 hermanos, pero también me va a saludar a aquellos que no te hacen una buena sonrisa. No sé quién puede ser. Me vas a saludar a los que te sonríen bien, como estamos de aniversario, hasta nos podemos reconciliar, ¿no? Me vas a saludar, no me salude solo a aquellos que usted considere que le sonríen bien, sino que aquellos que usted considere que probablemente no le sonríen por alguna razón. Porque a veces como que alguna espinita por ahí, alguna raíz de amargura. Y hermanos, los hijos de Dios se saben reconciliar. Los hijos de Dios saben amar los unos a los otros. La unidad de esta iglesia es la que nos va a llevar lejos y muy lejos. Yo quiero que se levanten. Estamos de aniversario, ¿no? Bueno, 7 hermanos. Salúdenme a sus amigos y a sus enemigos. Bueno, es que a veces tenemos enemigos, pero ahí alabamos a Dios. Y tenemos enemigos. Y hay hermanos que no los podemos ver. Y si nos quedamos en un lugar como que damos la vuelta, ¡uy! Dice, el Señor reprenda al diablo. Hombre, todos somos hermanos. Vamos, todos salúdense los unos a los otros. 7. No, es que el hermano no se va a dar cuenta, como son 7. Ahí pueden haber a los que te sonríen, los que no te sonríen. Ahí entran los amigos y los enemigos, pero los enemigos para reconciliarnos. No, pero vos sos amigos. Mira, aquí, mi buen amigo y hermano, vamos a ver, saludos jóvenes allá, salúdense los unos a nosotros, muévanse, hermano, no, vaya, pescado, no se me quedan aquí unos a otros, vamos a ver aquí, salúdense con amigos y enemigos, a veces hay enemigos, que el Señor reprenda al enemigo, ¿no? Gloria a Dios, vaya, un abrazo. Salúdense unos a otros, como el camarógrafo, vaya aquí. Unos a otros. Aleluya.
Bendito joven, Dios te bendiga. Placer verte. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué lindo. Estamos de aniversario 122. Tan buenas esas tomas. Háganme buenas tomas ahí, hombre, sí. Con alegría porque los hermanos se saludan los unos a los otros. ¿Sí? ¿Saludaron 7? ¿Saludaron a amigos y a enemigos? No, ustedes no tienen enemigos. Ustedes solo amigos tienen. Esta es una linda iglesia. Espero que se den un fuerte aplauso a la gloria de Dios Padre. Bien. Gloria a Jesús. Corre el tiempo ahora. Chelito, 30 minutos de conferencia. No, que yo no he comenzado. ¿Qué pasó? No 30. ¿Qué pasó, hermano? No estamos hablando, no ha comenzado. No ha comenzado todavía, apenas nos estábamos saludando. Bien, no. Esto, por favor, como que no quiero que se esté moviendo. Me parece que se va a dar vuelta. No, gracias. Corre el tiempo de aquí. Conferencia, enseñanza de 30 minutos. Todos ponen atención. Marcela, tienes que ir formulando las preguntas mientras voy enseñando. Ok. No tenemos el mejor sonido. El cerebro se arruinó antes del aniversario. Apenas tenemos un parlante. Que Dios toque algún corazón por ahí generoso, porque el cerebro se arruinó. El cerebro de los músicos y cantantes está bien, pero el cerebro del sonido sí, a eso se valió. Sí, yo espero que esté bien el cerebro de ellos. Primero Dios. Primero Dios, sí. Vamos a dar una breve reseña histórica de la Iglesia de Dios. Y escuchen eso, todos atentamente, porque si usted no conoce la historia, está condenado a repetirla. Reitero, si usted no conoce la historia, está condenado a repetirla. Todos atentamente, porque habrán preguntas al final y premios. Por favor, anoten con su lápiz. Si tiene un celular y no trajo libreta, entonces el celular tiene notas, pero no vaya a una red social. Le permito el permiso que use su celular y ahí tienen notas donde pueda escribir, porque habrán preguntas al final. Me siguen por intervalo de 30 minutos. La Iglesia de Dios de la Profecía no es predicación, es clase de enseñanza. Inicia en 1903 en las montañas de Carolina del Norte. Pero déjenme decirles que para contar esta breve reseña histórica tenemos que remontarnos, o más bien tendríamos que retroceder, irnos más atrás con nuestra historia. Y anote este año 1886. Acuérdese ese año. Tengo que, antes de llegar al 1903, tengo que retroceder al 1886. Porque el 1903, ojo, está muy relacionado y está muy conectado de alguna manera con el ¿qué dije qué año? 1886. ¿Qué es lo que pasa en 1886? Ahí aparece en escena Spurling padre. Anote eso. Le puede salir una preguntita. Spurling padre aparece en escena. Siendo pastor de la Iglesia Unión Cristiana, es decir, que nosotros venimos desde allá, de Unión Cristiana. Y Spurling padre se convirtió en el pastor principal de la Iglesia Unión Cristiana. Atentamente a esto. Y debo decir que Spurling padre fue un
un ministro de la iglesia bautista. Interesante. ¿De qué iglesia? Bautista. Se convirtió, era un ministro, fue un ministro en la iglesia bautista. Pero escuchen este dato que es importante. Spurgeon padre estaba convencido que había que liberarse de los credos de los hombres. Porque, según él, la reforma protestante no había cumplido con todo su cometido, que había sido la reforma protestante con Martín Lutero muy buena, claro que sí, pero Spurgeon padre pensó, creo que le faltó algo más a la reforma protestante, creo que no cumplió con todo su cometido, con todo el deber. Por lo tanto, dice Spurgeon padre, habría que liberarse de los credos de los hombres, ¿sí? Él sentía ese deseo de liberarse de los credos de los hombres. Por lo tanto, él sintió que la iglesia bautista, donde él vino, sintió que no era la iglesia ideal para él. Por lo tanto, decide él formar la iglesia Unión Cristiana. De allá venimos. ¿Qué año? Sí, son buenos. Todos los premios lo van a ganar ustedes. Y comenzó un pequeño grupo de personas con la iglesia Unión Cristiana. Sin embargo, ese pequeño grupo no tuvo mucho progreso. Ese pequeño grupo enfrentó persecución en su momento, no era fácil, y no se desarrolló Unión Cristiana con Spurgeon padre como debía desarrollarse. Vieron obstáculos, momentos difíciles. Pero es curioso este dato. ¿Por qué Spurgeon padre le pone a este pequeño grupo el nombre Unión Cristiana? No se me olvida esta clase con el doctor Ortiz, materia de Iglesia de Dios de la Profecía en maestría. No se me olvida, porque él dice, Ortiz, el doctor Ortiz dice que Spurgeon padre le puso Unión Cristiana porque él tiene en mente, escuchen esto, Spurgeon padre tiene en mente y está pensando que todas las demás iglesias deben unirse a Unión Cristiana. Sí, él tiene ese pensamiento. Y me gusta la perspectiva de Ortiz, el doctor Ortiz, porque él dice que el exclusivismo que tuvimos nosotros, escuchen esto, viene desde allá, de Unión Cristiana. Cuando hablo de exclusivismo, anote ese término en su libreta, porque algunos recientemente están en la Iglesia de Dios de la Profecía y deben entender un contexto que hemos tenido de exclusivismo. Y es que la Iglesia de Dios de la Profecía muchas veces enseñó y creyó que todas las demás iglesias debían de venir a nuestra organización para ser salvos. Tremendo, ¿no? Y eso se llamaba el exclusivismo. Pero miren, los pastores en ese tiempo, la década de los 80, los 70, 60, todavía los 90, se enseñaba y se decía, y escuchen, miren, y unos mensajes que se paraban los predicadores con firmeza en el púlpito y decían, y citaban hasta la Biblia, y hay otras ovejas que no son de este redil. Aquellas me conviene traer, citaban la Biblia. Y habrá un rebaño
y un pastor. ¿Se acuerda, hermano, usted? ¿Quiénes se acuerdan de algo? ¿Se acuerdan de eso? Pero nadie. El himno de la iglesia. No, el himno es otra cosa. Pero sí tiene énfasis de exclusivismo de alguna manera. Pero estoy citando esos mensajes que se predicaban. Y se predicaban con convicción. Los predicadores hasta lloraban, sentían la presencia de Dios. Y motivados lo hacían. Pero no sabiendo que estaban haciendo una mala exégesis de ese pasaje. Pero ellos lo aplicaban a la iglesia de Dios. Escuchen, que todas las demás denominaciones, todas las demás iglesias debían venir a la iglesia de Dios de la profecía, y si no venían a la iglesia de Dios de la profecía, se perdían, no eran salvos. Era tremendo. Y que de Dios goce Rigoberto Castro. ¿Lo escucharon mencionar? Sí. Rigoberto Castro, con ese mensaje que predicaban los predicadores, debo decir que no estaban mal intencionados, estaban bien intencionados, solo que existía el exclusivismo y se citaba hasta la Biblia. Pero, por ejemplo, de la Iglesia Libre de Dios Pentecostés, yo creo que me van a escuchar los hijos de esto, me van a escuchar, pero saben que admiro a su papá, lo admiré mucho. Pero en Comayagua, varias iglesias de la Iglesia Libre de Dios Pentecostés se pasaron a la Iglesia de Dios de la Profecía. Porque los mensajes, es que deben saber que en la Iglesia de Dios de la Profecía hemos tenido y seguimos teniendo predicadores fervorosos, ¿sí? Por predicadores motivadores. Y con ese mensaje de exclusivismo se pasaron no solamente de la Iglesia Libre, se pasaron de otras organizaciones. Y en ese tiempo como que no nos querían mucho, ¿sí? No nos querían mucho porque decían, estos son cosas serias, ¿sí? Estos son roba iglesia, roba ovejas, ¿sí? ¿Sí? Pero debo aclarar que los pastores no estaban mal intencionados. Es que creían en eso y citaban la Biblia. Y hay otras ovejas que no son de este redil. Y el redil se referían a la iglesia de Dios de la profecía. Se hacía una mala exégesis, porque ese texto se refiere a... Y hay otras ovejas, se refiere a los gentiles. ¿Ves que se hacía una mala exégesis? Y hay otras ovejas, los gentiles, que no son de este redil. ¿Cuál redil? Los judíos. Aquellas me conviene traer, dice Jesús, los gentiles, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Sin embargo, con el exclusivismo que tuvimos, entonces el rebaño se decía que era la iglesia de Dios de la profecía y que debían venir las denominaciones a nuestra iglesia para ser salvos. Les pregunto, ¿de dónde viene el exclusivismo? De Spurling Padre, por eso estamos retrocediendo allá, ¿ok? Anoten eso. ¿De dónde nos viene el exclusivismo? De Spurling Padre. Porque cuando Spurling Padre organiza, escuchen, la Iglesia Unión Cristiana, ojo, está pensando que todas las demás iglesias deben unirse a Unión Cristiana. Así que ese exclusivismo no es reciente, viene desde 1886 con Spurling Padre. También Spurling Padre no estaba malintencionado, era un hombre que estaba deseando que otros entendieran las verdades que él había entendido y que él quería liberarse de los credos, ¿sí?, de los hombres, y quería que otros se liberaran también de los credos. Bien, resulta que Spurling Padre, sigan con la historia, lógicamente murió. Y Unión Cristiana no tuvo tanto progreso, fue un grupo que fue perseguido. Y aunque Spurling Padre estaba bien intencionado, el grupo no tuvo mucho progreso. Resulta que muere entonces Spurling Padre y entra en escena, anote, Spurling Hijo. ¿Sí?
Spurling padre Sí. y Spurling hijo. Estadounidenses, lógicamente. Y empieza a fregar entonces Spurling hijo con qué? Con la congregación. Pero luego, después de Unión Cristiana, aparece otro grupo donde, escuchen esto, donde Spurling hijo viene a formar parte de este grupo. Anoten cómo se llama el grupo. Iglesia de Santidad en los Campos del Arroyo. ¿Sí? Anoten. ¿Sí? La Iglesia de Santidad en los Campos del Arroyo. Pasa la historia de Unión Cristiana y llega entonces la Iglesia de Santidad en los Campos del Arroyo. Aquí va la historia y se pone más interesante esta breve reseña histórica. Había un hombre extraordinario, un hombre de Dios. Además de Spurling padre, además de Spurling hijo, aparece después un hombre extraordinario y es el plantador de la Iglesia de Dios y se llama A.J. Tomlinson. Anótelo. Aparece en escena entonces A.J. Tomlinson. ¿Sabían de dónde era A.J. Tomlinson? Nuestro padre plantador de la Iglesia de Dios era del estado de Indiana. Casualmente, por cosas de la vida, conozco el estado de Indiana. Miren qué lindo. Porque yo trabajé un tiempo en el estado de Michigan. Y el estado de Michigan está pegado y cercano al estado de Indiana. Viví un tiempo en la ciudad de Sturgis, en el estado de Michigan. Yo vivía en Sturgis, Michigan, y trabajaba en el estado de Indiana. Entonces, A.J. Tomlinson era del estado de Indiana. Y si no sabía, Indiana es un estado agrícola, donde siembran maíz, una grande labranza. Y me gustaba el estado de Indiana. Cuando yo iba al trabajo y iba manejando y me dirigía al trabajo, pasaba algo bonito, que allá los venados, por ejemplo, son ingenuos. Diga conmigo, ingenuos. Y como nadie los anda persiguiendo así nomás, aquí ya no hay venado, ¿verdad, hermano? Nos terminamos los venados nosotros. Bueno, yo no, ¿verdad? Otro, yo nunca lo. Y allá en el estado de Indiana, es un estado tan lindo, miren, que uno va manejando y los venados son tan ingenuos que se paran en medio de la calle y así. Sí, y entonces usted tiene que parar, porque si usted mata a un venado intencionalmente, usted lo llevan a corte. Y me gusta entonces el estado de Indiana, de donde era originario nuestro padre plantador. ¿Cómo se llama? Exacto, A.J. Tomlinson, porque es un estado agrícola. Y los animales, los venados, lógicamente, allá en Estados Unidos usted puede comerse un venado, ¿no? Matarlo, pero tiene que sacar una licencia. No es así nomás. Entonces, A.J. Tomlinson vivió en un estado muy bonito, Indiana. Y desde Indiana vino a hacer obra misionera en las montañas de Carolina del Norte. ¿Sí? Carolina del Norte. Y un día muy especial donde él subió a una montaña. Escuchen esto. A orar. Ese puesto todavía y ahí está. Ahora se llama, en Carolina del Norte, los Campos del Bosque. Es un lugar turístico. Si un día vas a Estados Unidos, tenés que ir a los Campos del Bosque. Y ahí vas a ver, en ese momento histórico donde A.J. Tomlinson dobló sus rodillas y estuvo varias horas orando a Dios. Si no sabían los amigos lo que conocían a J. Tomlinson, le llamaban el prevalecedor, anote ese vocablo.
¿Por qué le decían el prevalecedor? Porque era un hombre que oraba, prevalecía en la oración. Y ahí está entonces a J. Tomlinson en la montaña, Carolina del Norte, ahora los campos del bosque, es un parque lindo, debes que ir si un día tienes visa. Bueno, Antonio, no sé qué le pasó, usted estuvo cerca de Carolina del Norte. Usted debió haber ido, Antonio, pero de seguro en otra ocasión, ¿verdad? Usted quiere ir conmigo, usted quiere ir conmigo y vamos a llevar al hermano César, sí, allá a los campos del bosque. Entonces ahí está, en una montaña se fue a orar. Y la historia dice que la historia, deben saber que la historia tiene aciertos y desaciertos, ¿no? Pero es nuestra historia, y nuestra historia es rica en contenido. Apenas una reseña voy a dar hoy. Y está J. Tomlinson intensamente orando. Y según él, escuchen la historia, según él, allí cuando estaba orando en la montaña, se le reveló la iglesia de Dios. Interesante. ¿Se le reveló qué? La iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Vamos bien con la historia. Él había sido invitado. Spurling, hijo, lógicamente conocía a J. Tomlinson. Y cierto día Spurling, mientras a J. Tomlinson pasó orando varias horas, había sido invitado a una reunión que Spurling pedía y el grupo en la iglesia de Santidad de los Campos del Arroyo. Y después de pasar varias horas a J. Tomlinson, se acercó y vino al culto, a la reunión en la iglesia de Santidad, un pequeño grupo, la iglesia de Santidad de los Campos del Arroyo. Y a J. Tomlinson entonces llegó, se hizo presente a la reunión, fue invitado. Y mientras estaban en el culto, en la reunión, el grupo pronunció eso. Ojo, van a ser premiados, síganme. Si no me siguen, tienen que seguirme. El grupo pronunció la reunión en el culto. Dijeron que estaban dispuestos a transar negocios del Señor, negocios de la obra de Dios. A J. Tomlinson está escuchando. Y luego el grupo también estaban conversando en el culto y decidieron ellos, Iglesia de Santidad de los Campos del Arroyo, en ese momento que lo visita J. Tomlinson, de aceptar la Biblia. Ellos hablaron en esa reunión de aceptar la Biblia, no sé por qué manda dólares. Y ellos en esa pequeña reunión donde asistió J. Tomlinson decidieron aceptar la Biblia correctamente dividida, el Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, gobierno, disciplina. Y cuando a J. Tomlinson escucha eso, está escribiendo, ¿verdad? Se te perdió las notas, pero tenés buen cerebro, ¿sí? Funciona aquí las seis. Y a J. Tomlinson entonces escucha eso, ¿no? En la pequeña reunión. ¿Dónde era esa reunión? ¿En qué iglesia? Ojo, iglesia de Santidad en los Campos del Arroyo. Y a J. Tomlinson escucha eso. Y luego aparece en escena. A J. Tomlinson no era muy alto. Venga, abogado. Venga, abogado. Sí. Probablemente, ojo, probablemente a J. Tomlinson era como el abogado. A J. Tomlinson no era muy alto, era chaparro. Pero fíjese que era un líder extraordinario. Y también hubo un tiempo que se dedicó a la política en los Estados Unidos, pero luego el Señor trató con él y dijo, no, este no es el camino.
y decidió servir a Dios y entregarse por completo a Dios y servir en su obra. Aquí está entonces A.J. Tomlinson. Y aparece y está con el pequeño grupo de Iglesia de Santidad de los Campos del Arroyo. Quiero 7 de ustedes, pero que vengan rápido, 7. Jóvenes o adultos, 7. Pasa ahí. 7. ¿Qué dio miedo? 7. Mírame. No van a hacer dinámica conmigo. Entonces, a ustedes yo creo que los tiene un poco traumados Marcela. Marcela, bueno, a ver, ¿no quieren pasar? Un poco traumada. Los niños no van a hacer dinámica. Sí. Está bien, suficiente. No hay problema. Vaya. ¿Quién está aquí? Ahora tome. Aquí está el pequeño grupo, Iglesia de Santidad de los Campos del Arroyo. Dije que decidieron transar negocios. Vamos a transar negocios como grupo. Aceptamos la Biblia completamente dividida. Y A.J. Tomlinson escuchando todo eso y aparece en escena. Aquí tranquilo. Y dice A.J. Tomlinson, dice, bueno, si ustedes están dispuestos a transar negocios de la obra de Dios, y si ustedes aceptan la Biblia correctamente dividida, esto me da a entender a mí que ustedes no deben llamarse Iglesia de Santidad en los Campos del Arroyo. Recuerden que había estado donde en la montaña. ¿Y qué se le reveló allá? La Iglesia de Dios. Según él viene con una revelación de Dios. Entonces dice, si ustedes están si ustedes están dispuestos, dice a lanzar negocios en la obra de Dios y aceptar la Biblia, entonces ustedes, ¿por qué tienen que llamarse la Iglesia de Santidad en los Campos de la Gloria? No, dice, este grupo debe llamarse Iglesia de Dios. Y es de esta manera que surge la Iglesia de Dios. Y los hermanos decidieron y se pusieron de acuerdo con A.J. Tomlinson. Los envolvió, pero en el concepto de la palabra, para comenzar un gran avivamiento en la Iglesia de Dios. Es de esta manera entonces que aparece y surge la Iglesia de Dios. Anoten, originalmente nos llamábamos Iglesia de Dios. Bueno, gracias a J. Tomlinson. Le da un fuerte aplauso. Iglesia de Santidad en el Campo de la Gloria, que ahora son Iglesia de Dios. Ok. Y queridos hermanos, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Ah? Sigan. Aquí, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos minutos me faltan? ¿Usted se le perdió el tiempo? ¿Cómo? ¿Cuántos minutos me faltan? No, ¿cuántos minutos me faltan? 2 minutos. 2 y medio. Es que la historia es interesante, hermano. Y cada 13 de julio vamos a hablar de esto. Esto es una probadita. Y empieza la Iglesia de Dios a florecer, porque A.J. Tomlinson era un hombre dinámico y empieza a crecer dentro de Estados Unidos y empieza a crecer fuera de las fronteras de Estados Unidos. Lamentablemente, aquí, anoten, aquí termino, en 1923 surgió una división en la Iglesia de Dios.
Esto fue doloroso para A.J. Tomlinson. Ese movimiento que él había levantado, esa hermosa iglesia, se fragmenta, se divide. En otra ocasión voy a decir por qué se divide, pero en 1923 surge la división en la iglesia de Dios. Y esto fue llevado a corte por bastante tiempo, a corte. En este caso le voy a decir por qué. Porque el grupo que se apartó no le pusieron otro nombre, le pusieron Iglesia de Dios. Entonces aquí está la Iglesia de Dios que planta a J. Tomlinson, pero los divididos también se llevan el nombre Iglesia de Dios. Y empieza un litigio en la corte porque A.J. Tomlinson quería mantener el nombre de Iglesia de Dios. Nunca quiso que se le pusiera otro nombre. Y luchó y luchó y luchó. Es por causa de la división que aparece el nombre profecía. Iglesia de Dios de la profecía, pero ese vocablo profecía no lo decidió a J. Tomlinson. Recuerden que él no quería no quería. No, sí, pero él quería quedarse con el nombre de la Iglesia de Dios. Sin embargo, que hay unos divididos que tienen el mismo nombre. ¿Saben quién resolvió? Estoy terminando. ¿Saben quién resolvió este asunto? Un juez. Anote eso. Después de tanto litigio, el juez dice, esto es demasiado tiempo. El juez estaba cansado y dijo, pero era un juez inteligente. Se fue a las minutas de asamblea. Son las asambleas que se celebran en los Estados Unidos, donde van delegados de todo el mundo, y se escribían y se siguen escribiendo las minutas de asamblea, que aparece en un libro todo lo que se hace y se escribe en esa asamblea. Y el juez, cansado ya del litigio, se fue a las minutas de asamblea. Y yo no sé si como profético, pero un día A.J. Tomlinson en una de las asambleas predicó, pero todavía no había surgido la división. Predicó en un mensaje y dijo, nosotros somos la Iglesia de Dios de la profecía. ¿Cómo? Pero todavía no había surgido la división. Entonces el juez se va, yo no sé, es inteligente ese juez, se va a las minutos de asamblea y lee esa parte de su sermón donde a J. Tomlinson, antes de la división, dijo, nosotros somos la Iglesia de Dios de la profecía. Dijo el juez, aquí tengo la respuesta. Y vino él, y quien toma la decisión para terminar el litigio, dijo, vamos a arreglar este problema. Dijo el juez, ustedes, Iglesia de Dios, plantada por la J. Tomlinson, se van a llamar Iglesia de Dios de la profecía. Y el grupo dividido, Iglesia de Dios, nos ganaron el nombre. ¿Sí? Nos ganaron el nombre. Es por esa razón, escuchen, que está la Iglesia de Dios. ¿Sí? Cuando vean ustedes, es grande en el mundo la Iglesia de Dios. Somos hermanos, somos los mismos. Somos los mismos. La Iglesia de Dios es grande en el mundo. Y además, cuando vean su voto, Iglesia de Dios, los que se nos apartaron nos ganaron el nombre. Y quien resolvió entonces ponerle profecía no fue a J. Tomlinson, él no quería, él quería ganar el caso, fue un juez. Por eso nos llamamos Iglesia de Dios de la profecía. Pero les tengo buena noticia y terminamos. Hubo una reconciliación en su momento. Supervisor general, parece que estaba Billy Murray de supervisor, porque después hablaré de otros supervisores, y hubo una reconciliación porque las heridas fueron profundas, la división causa herida profunda, hubo reconciliación, y ¿saben qué fue lo más lindo? Por unos cuantos años, la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la profecía trabajamos por unos cuantos años en misiones mundiales juntos.
hubo reconciliación. Y hoy en día son dos movimientos grandes en el mundo: la iglesia de Dios y la iglesia de Dios de la profecía, que hoy estamos celebrando la iglesia de Dios de la profecía 122 años para gloria